Obligaciones de facturación. Art. 29.2e, LGT. Obligación de expedir y entregar facturas o documentos sustitutivos y conservar las facturas, documentos y justificantes en relación con sus obligaciones tributarias. Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación. Obligación de facturar, art. 1 y 2. Los empresarios y profesionales están obligados a expedir factura por las entregas de bienes y prestaciones de servicios que realicen en desarrollo de su actividad y a conservar copia de la misma. También deben expedir factura en los supuestos de pagos anticipados, excepto en las entregas intracomunitarias de bienes exentas. En todo caso, los empresarios y profesionales están obligados a emitir una factura en los siguientes supuestos. A. Cuando el destinatario sea un empresario o profesional y actúe como tal. B. Cuando el destinatario de la obligación así lo exija para el ejercicio de cualquier derecho de naturaleza tributaria. C. Exportaciones de bienes exentas de IVA, salvo las realizadas en tiendas libres de impuestos. D. Entregas intracomunitarias de bienes exentas de IVA. E. Cuando el destinatario sea una administración pública o una persona jurídica que no actúe como empresario o profesional. F. Determinadas entregas de bienes objeto de instalación o montaje antes de su puesta a disposición, cuando aquella se ultime en el territorio de aplicación del impuesto. G. Ventas a distancia y entregas de bienes objeto de impuestos especiales, cuando se entiendan realizadas en el territorio de aplicación del impuesto. Excepciones a la obligación de facturar, art. 3. Existen determinadas excepciones a la obligación de facturar, por las siguientes operaciones. A. Las operaciones exentas del impuesto sobre el valor añadido en virtud de lo establecido en el artículo 20 de su ley reguladora, Ley 37/1992, de 28 de diciembre, con excepción de las operaciones relacionadas con los servicios sanitarios y de hospitalización, las entregas de bienes inmuebles y las entregas de bienes exentas por no haberse podido deducir el IVA soportado. B. Las realizadas por empresarios o profesionales en el desarrollo de actividades a las que sea de aplicación el régimen especial del recargo de equivalencia. C. Las realizadas por empresarios o profesionales en el desarrollo de actividades por las que se encuentren acogidos al régimen simplificado del impuesto, salvo que la determinación de las cuotas devengadas se efectúe en atención al volumen de ingresos. D. Aquellas otras en las que así se autorice por el Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Tributaria en relación con sectores empresariales o profesionales o empresas determinadas, con el fin de evitar perturbaciones en el desarrollo de las actividades empresariales o profesionales. E. Las operaciones realizadas por empresarios o profesionales en el desarrollo de las actividades que se encuentren acogidas al régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca, sin perjuicio de tener que expedir un recibo. Obligaciones de facturación. 2. Recibo agrícola, por el reintegro de las compensaciones si, a su vez, han adquirido los bienes o servicios a empresarios o profesionales acogidos al citado régimen especial. Tipos de factura. Hay solo dos tipos de facturas. Una factura simplificada. 2. Factura completa. Factura simplificada, art. 4. Se podrá expedir factura simplificada en los siguientes supuestos. Facturas cuyo importe no supere los 400 euros, IVA incluido. Facturas rectificativas. Los autorizados por el Departamento de Gestión Tributaria. Operaciones que no excedan de 3.000 euros, IVA incluido. Ventas al por menor. Se consideran ventas al por menor las entregas de bienes muebles corporales o semovientes en las que el destinatario de la operación no actúe como empresario o profesional. Ventas o servicios en ambulancia. Ventas o servicios a domicilio del consumidor. Transporte de personas y sus equipajes. Servicios de hostelería y restauración prestados por restaurantes, bares y similares, así como el suministro de comidas y bebidas para consumir en el acto. Salas de baile y discotecas. Servicios telefónicos prestados mediante cabinas o tarjetas magnéticas o electrónicas recargables que no permitan la identificación del portador. Servicios de peluquerías e institutos de belleza. Utilización de instalaciones deportivas. Revelado de fotografías y servicios prestados por estudios fotográficos. Aparcamiento de vehículos. Servicios de videoclub. Tintorerías y lavanderías. Autopistas de peaje. Para poder deducir el IVA con factura simplificada,
el expedidor debe hacer constar necesariamente NIF del destinatario y domicilio. Cuota repercutida, que se debe consignar de forma separada. Factura completa fuera de los supuestos establecidos que permiten la emisión de factura simplificada. Los empresarios o profesionales obligados a expedir factura emitirán factura completa. Obligaciones de facturación. Contenido de la factura. Factura completa, art. 6. Toda factura y sus copias contendrán los datos o requisitos que se citan a continuación, sin perjuicio de los que puedan resultar obligatorios a otros efectos y de la posibilidad de incluir cualesquiera otras menciones. A. Número y, en su caso, serie. La numeración de las facturas dentro de cada serie será correlativa. Será obligatoria, en todo caso, la expedición en series específicas de las facturas siguientes. Las expedidas por los destinatarios de las operaciones o por terceros, para cada uno de los cuales deberá existir una serie distinta. Las rectificativas. B. La fecha de su expedición. C. Nombre y apellidos, razón o denominación social completa, tanto del obligado a expedir factura como del destinatario de las operaciones. D. Número de identificación fiscal del que expide la factura. También del destinatario cuando se trate de un sujeto pasivo del impuesto o cuando esté establecido en territorio de aplicación del IVA. E. Domicilio, tanto del obligado a expedir factura como del destinatario de las operaciones. F. Descripción de las operaciones. G. El tipo impositivo. H. La cuota tributaria que deberá consignarse por separado. Y. La fecha en que se hayan efectuado las operaciones que se documentan o en la que, en su caso, se haya recibido el pago anticipado, siempre que se trate de una fecha distinta a la de expedición de la factura. L. En caso de que sea el adquirente o destinatario de la entrega o prestación quien expida la factura en lugar del proveedor o prestador, la mención, facturación por el destinatario. M. En el caso de que el sujeto pasivo del impuesto sea el adquirente o el destinatario de la operación, la mención, inversión del sujeto pasivo. Factura simplificada, art. 7. A. Número y, en su caso, serie. B. Fecha de expedición. C. Fecha de operación si es distinta de la de expedición. D. NIF y nombre y apellidos, razón o denominación social del expedidor. E. Identificación de los bienes entregados o servicios prestados. F. Tipo impositivo, y opcionalmente también la expresión IVA incluido. G. Contraprestación total. H. En las facturas rectificativas, la referencia a la factura rectificada. Y, en su caso, si se producen las siguientes circunstancias. En operaciones exentas referencia a la normativa, la mención facturación por el destinatario, la mención inversión del sujeto pasivo. Plazos de expedición y envío de facturas con carácter general, art. 11 y 18. Si el destinatario de la operación no es empresario ni profesional, la factura deberá expedirse y enviarse en el momento en que se realice la operación. Si el destinatario de la operación es empresario o profesional, la factura deberá expedirse antes del día 16 del mes siguiente a aquel en que se haya producido el devengo del impuesto correspondiente a la citada operación, incluidas las facturas recapitulativas. El plazo de envío será antes del día 16 del mes siguiente en el que se haya producido el devengo del impuesto. Facturas recapitulativas, art. 13. Podrán incluirse en una sola factura distintas operaciones realizadas en distintas fechas para un mismo destinatario, siempre que aquellas se hayan efectuado dentro de un mismo mes natural. En este caso, si el destinatario de la operación no es empresario ni profesional, las facturas deberán ser expedidas como máximo el último día del mes natural en el que se hayan efectuado las operaciones que se documenten en ellas y enviarse en el momento de su expedición. Si el destinatario de la operación es empresario o profesional, la expedición de las facturas deberá realizarse antes del día 16 del mes siguiente a aquel en el curso del cual se hayan realizado las operaciones. El plazo de envío será antes del día 16 del mes siguiente a aquel en el curso del cual se hayan realizado las operaciones. Formas de remisión de las facturas, art. 8. Las facturas pueden ser remitidas por cualquier medio y, en particular, por medios electrónicos siempre que el destinatario haya dado su consentimiento y los medios electrónicos utilizados en la transmisión garanticen la autenticidad del origen y la integridad de su contenido y su legibilidad, desde su fecha de expedición y durante todo el periodo de conservación. La autenticidad del origen y la integridad del contenido de la factura,
en papel o electrónica. Podrán garantizarse por cualquier medio de prueba admitido en derecho, en particular, para la facturación electrónica. Controles de gestión que permitan crear una pista de auditoría fiable que establezca la necesaria conexión entre la factura y la entrega de bienes o prestación de servicios que la misma documenta. Firma electrónica avanzada, intercambio electrónico de datos, EDI. Otros medios validados con carácter previo por la EAT. Obligación de conservar las facturas, art. 19, 20, 21. El artículo 29.2, letra E, de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, establece para los empresarios y profesionales la obligación de expedir y entregar facturas o documentos sustitutivos y conservar las facturas, documentos y justificantes que tengan relación con sus obligaciones tributarias. El artículo 165.1 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre del Impuesto sobre el Valor Añadido, establece que dichos documentos deberán conservarse durante el plazo de prescripción del impuesto. Asimismo, el reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, establece que deberán conservarse con su contenido original, ordenadamente y durante el plazo que establece la Ley General Tributaria. Los diferentes documentos, en papel o formato electrónico, se deberán conservar por cualquier medio que permita garantizar al obligado a su conservación la autenticidad de su origen, la integridad de su contenido y su legibilidad, así como el acceso a ellos por parte de la Administración tributaria sin demora, salvo causa debidamente justificada, pudiendo cumplirse esta obligación mediante la utilización de medios electrónicos. Cuando las facturas recibidas o expedidas se refieran a adquisiciones por las cuales se hayan soportado cuotas del IVA cuya deducción esté sometida a un periodo de regularización, deberán conservarse durante su correspondiente periodo de regularización y los 4 años siguientes. Facturas rectificativas. Deberán expedirse en los siguientes casos. Cuando la factura original no cumpla alguno de los requisitos sobre su contenido. Cuando las cuotas se hayan determinado incorrectamente. Cuando quede sin efecto total o parcialmente las operaciones grabadas o se altere el precio después del momento en que la operación se haya efectuado. Cuando se produzcan créditos impagados o concurso de acreedores. No será necesaria la emisión de factura rectificativa en los casos de devolución de mercancías o de envases y embalajes, sino que se podrá practicar en la factura que se expida por un posterior suministro, restando el importe devuelto. La rectificación se efectuará tan pronto como el obligado a expedir la factura tenga constancia de las circunstancias que obligan a su expedición siempre que no hubieran transcurrido 4 años a partir del momento en que se devengó el impuesto o, en su caso, de la fecha en que se hayan producido las circunstancias de los créditos impagados. En todas las facturas rectificativas se hará constar su condición de rectificativa y la descripción de la causa que motiva la rectificación. Se harán constar los datos identificativos de la factura rectificada y la rectificación efectuada y deberán cumplir los requisitos que se establecen como obligatorios con carácter general. Cumplimiento de la obligación de expedir facturas por el destinatario o por un tercero, art. 5. El artículo 5 del reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, establece que los documentos de facturación que debe expedir un empresario o profesional pueden ser confeccionados materialmente por un tercero o por el propio destinatario de la operación, cliente. En cualquier caso, el expedidor de la factura, y responsable del cumplimiento de la obligación, sigue siendo el empresario o profesional que realiza la operación, por lo que serán sus datos identificativos los que se consignen en el documento. La norma establece una serie de requisitos para el caso de que sea el destinatario de las operaciones el que confeccione la factura. Estos requisitos son los siguientes. Deberá existir un acuerdo entre el empresario o profesional que realice las operaciones y el destinatario de estas, por el que el primero autorice al segundo la expedición de las facturas correspondientes a dichas operaciones. Este acuerdo deberá suscribirse con carácter previo a la realización de las operaciones, y en él deberán especificarse aquellas a las que se refiera. Cada factura así expedida deberá ser objeto de un procedimiento de aceptación por parte del empresario o profesional que haya realizado la operación. Este procedimiento se ajustará a lo que determinen las partes. El destinatario de las operaciones que proceda a la expedición de las facturas correspondientes a aquellas deberá remitir una copia al empresario o profesional que las realizó. Estas facturas serán expedidas en nombre y por cuenta del empresario o profesional que haya realizado las operaciones que en ellas se documentan.
cuando el destinatario de las operaciones o el tercero que expida las facturas no esté establecido en la Unión Europea, salvo que se encuentre establecido en Canarias, Ceuta o Melilla o en un país con el cual exista un instrumento jurídico relativo a la asistencia mutua, para que la obligación de expedición de la factura se entienda válidamente realizada, bastará la previa comunicación a la Agencia Estatal de Administración Tributaria. La obligación de expedir factura podrá ser cumplida por los empresarios o profesionales o sujetos pasivos del impuesto sobre el valor añadido, mediante la contratación de terceros a los que encomienden su expedición. Resolución de controversias en materia de facturación. Mediante reclamación económico-administrativa.